grabar. Bien, gracias Betina por hacerme acordar como siempre. Empezamos. Nosotros vimos el año pasado hasta el siglo XX, hasta el año 1930 en Palestina. Hasta ahí llegamos. Estuvimos viendo primero, antes de ir a Palestina, vimos la Argentina y vimos más o menos el proceso de inmigración judía a la Argentina hasta 1920 aproximadamente. Entonces después volvimos a ir hacia atrás, a la Primera Guerra Mundial, viajamos a Palestina y estuvimos viendo las inmigraciones judías pre y durante la Primera Guerra Mundial, el asentamiento en el territorio, vimos un poquito sobre la caída del Imperio Otomano en esa Primera Guerra Mundial a manos de los ingleses y de los franceses, y cómo ambos se repartieron la tierra, y cómo la tierra de Palestina, junto con otras más, quedaron bajo el mandato británico. Y cómo se establece ese mandato británico. Y al establecerse el mandato británico, en 1919, vimos los primeros conflictos que aparecen en la tierra de Palestina entre judíos y árabes. Y recuerden que ahí hablamos de que ese conflicto tiene apenas 100 años, no más, porque empezaron en 1919. Y ese conflicto primero fue un poco más leve, después fue increyendo, y el mandato británico tuvo que tomar algunas decisiones importantes. Cada uno de los lados había ayudado a ese imperio británico a ganar la Primera Guerra Mundial con una promesa británica de establecer un hogar nacional judío o un Estado para los palestinos. Y ambos querían esa recompensa, entonces el Imperio Británico tuvo que hacer equilibrio entre esas dos demandas. Si ustedes le preguntaban en esa época a un árabe palestino o musulmán palestino qué opinaba del Imperio Británico, seguramente se iba a sentir traicionado. Y si le preguntaban a un judío de Palestina, también. En eso estábamos de acuerdo. Entonces el Imperio Británico tuvo que hacer un poquito de equilibrio. Acuérdense que uno de los gobernadores puestos allí, Herbert Samuel, era judío, observante y practicante y sionista, y fue puesto por el Imperio Británico a cargo del mandato en la tierra de Palestina. Y fue difícil para un judío hacer equilibrio y ser confiable por ambos lados. Entonces, obviamente que eso hizo que sea muy cuidadoso en no ser muy generoso con los judíos. Después vimos cómo se fundó el reino de Transjordania como una concesión británica a una familia hashemita, y cómo esa concesión se transformó en Jordania y en el primer plan de partición. Esa tierra podía haber sido parte de los acuerdos de distribución de tierra entre palestinos y judíos, y fue entregada a un reino, a un gobierno que no incluyó ninguna solución palestina, todo lo contrario. Y eso agravó las cosas mucho después. Vimos como Herbert Samuel nombró al Mufti de Jerusalén, no sé si lo recuerdan, un personaje de terror muy importante, que tuvo una actividad muy antijudía en todo su mandato o gobierno del sistema religioso en la ciudad vieja de Jerusalén, hasta que fue expulsado, hasta que tuvo que escapar por lo que había hecho. Llegó a Italia, se unió a una Italia fascista de la década del 30 y activó en contra de los judíos desde Italia. Eso también lo vimos la masacre de Hebrón, también un acontecimiento muy grave con matanzas y pogroms en la tierra de Palestina. Fuimos viendo las instituciones que se fundaron, vimos cómo se fundó el Keren Ayesod, el Keren Kayemet, la Universidad Hebrea de Jerusalén, vimos las diferentes aliot, ¿se acuerdan que cada una de ellas hasta la número quinta tienen números cardinales y allí van cada una de esas aliot fue integrando diferentes núcleos de personas de diferentes lugares, de diferentes clases sociales, de diferentes formaciones y saberes. Vimos la fundación del Tejión también. Bueno, muchas de las cosas que fuimos viendo hasta que vamos a empezar a meternos un poquito en historia, no tan de lejos, con
una gran revuelta palestina en 1936. De esto algo ya hablamos el año pasado, en nuestro último encuentro. Hubo una revuelta que podríamos decir que duró hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que se inició con una huelga general. No sé si alguno recuerda, pero en 1936 decretaron 6 meses de huelga. Y después nosotros nos criticamos o nos quejamos de los piqueteros acá. Tuvieron 6 meses movilizados en un enfrentamiento muy duro, donde no solamente estaban de huelga, obviamente, sino que hubo manifestaciones violentas con represiones de los ingleses de esas manifestaciones, especialmente en Iafo. Hubo también insurrecciones armadas, hubo enfrentamientos con armas que provocaron muertos, había ataques a instalaciones eléctricas, ataques a instalaciones del ejército británico, ataques a los colonos judíos, por supuesto, también. O sea, fueron años muy complicados, más o menos como balance, podemos hablar de unas 2.000 casas demolidas, campos de prisioneros para palestinos, hubo más o menos unos 9.000 palestinos prisioneros, hubo más de 100 sentencias a muerte a palestinos por estas revueltas, o sea que fue un número importante de todo esto grave. En la primera etapa los números después se incrementaron y fueron mucho más. Digamos, lo importante de esto es recordar que hubo tensiones y conflictos a partir de 1939 en forma muy importante. ¿Y por qué es central este dato? Porque es el momento del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el 1 de septiembre de 1939 empezó con la invasión a Polonia formalmente. Pero esta Segunda Guerra Mundial, recuerden, tiene antecedentes en 1933, cosa que ya vamos a estudiar más en detalle, con las leyes, con la asunción de Hitler al poder, 1933, con las leyes de Nuremberg, 1935, con la invasión sin necesidad de tirar un tiro de Austria y Checoslovaquia en 1938 y con la invasión con ejército, armas y demás a Polonia en 1939, 1 de septiembre, fecha formal del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que con este pequeño o no tan pequeño preámbulo de cómo terminamos, quiero abrir hoy el primer tema nuevo. Este sí no hablamos el año pasado, con esto ya empezamos a meternos en lo nuevo. En el 36 empezaron los disturbios complejos. Ya no era un pogrom o no era una manifestación, sino que eran eventos difíciles de manejar, con muchos prisioneros, con muchos muertos y con mucha alteración de la vida. Entonces, la decisión del mandato británico fue convocar a una comisión para que establezca una solución al problema. Iba a haber una comisión real británica de investigación en el terreno para que vean qué estaba pasando y para que propongan una solución. La persona que encabezó esta comisión se llamó Lord, el señor inglés, ¿no? Lord Peel, como elefante en inglés. Lord Peel. Entonces se conoce en todos los libros de historia como la Comisión Peel. Pero el nombre de verdad era la Palestine Royal Commission. Pero nadie la conoce por ese nombre, se conoce como la Comisión Peel. Esta comisión llegó a tierras palestinas en el 36, en medio de los disturbios, cuando había huelga, y en el 37 la comisión publica un primer informe en donde tiene que sugerir la primer solución, y lo que dice es
el mandato británico se tornó inviable. ¿Ok? No es más viable un mandato británico y recomienda enfáticamente, por primera vez en forma oficial, un plan de partición. No era la única solución posible. Se hablaba también previamente de estados binacional, se podía hacer un estado binacional, o se podía haber hecho un estado único democrático, o podía haber seguido el mandato, podía haber diferentes opciones. La comisión recomienda enfáticamente un plan de partición y el gabinete británico lo aprobó. Pero en lugar de empezar a ejecutarlo, organiza otra comisión para que vuelva al terreno y traiga más información. Querían más detalle y más datos. Entonces viene otra nueva comisión en 1938. Yo quiero que mientras me escuchan, si no se duermen y tienen ganas, piensen los años que les digo, 1938, 1937, 1936, los judíos ya estaban bajo las leyes de Nuremberg en Europa. Había 11 millones de judíos en Europa, 11 millones de judíos. Algunos de esos países ya abiertamente antisemitas. Y el mundo necesitaba una solución judía, o los judíos necesitaban una solución, y el mundo miraba para otro lado. Y estaban en comisiones y comisiones viendo qué solución se podía dar al Estado futuro judío. En historia está prohibido preguntar, pero ¿qué hubiera pasado si en 1936 se hubiera aprobado el plan de partición de verdad y se hubiera implementado? Pero no podemos ni preguntarnos eso, no es una pregunta que tenga algún tipo de posible respuesta. Entonces, ¿qué hicieron los árabes con el plan de partición? Lo rechazaron de plano. No estaban dispuestos a hablar ni negociar ningún plan de partición de nada. Se opusieron a cualquier concesión de territorio. No había ninguna posibilidad de ceder ninguna tierra a los judíos. Esto fue una unanimidad de los dirigentes del lado palestino y una exigencia absoluta de mantener la promesa que el Imperio Británico le había hecho a los palestinos. Así que la intransigencia en no fue absoluta y se sintieron obviamente traicionados por los británicos, la dirigencia palestina. En cambio, el liderazgo judío, que no estaba de acuerdo y que algunos de ellos consideraban que Jordania ya había sido un plan de partición. ¿Se acuerdan? 1921, 1923, cuando empezó el proyecto de Transjordania, después Jordania. Ellos consideraban que ese ya había sido el plan de partición. Igualmente, el liderazgo judío dijo que sí. Y esto acá yo quiero tener un segundito porque son estas cosas que tiene la historia que es fantástica. Miren, cuando uno ve los procesos históricos, uno cree que las personas podemos influir poco en los procesos históricos. Pero hay algunas situaciones de liderazgo que algunas personas influyen de manera definitiva. 14 personas conducían el issue y votaban cada cosa. Y la votación para aceptar esto fue muy ajustada, pero aceptaron. Y lo que diferenció al liderazgo judío del palestino fue esto: las consecuencias de haber aceptado o no, de un lado y del otro, son en parte responsables de la diferencia entre los judíos y los palestinos hoy en día. Es muy fuerte decirlo así, pero ¿saben qué? Es como cuando tenés que hacer un duelo. Ojalá que nunca les haya tocado, pero todos sabemos que el duelo no empieza hasta que aceptás la pérdida.
Mientras te niegues a aceptar la pérdida, no empezás a transitar el duelo. Y en este caso hubo que hacer un duelo, porque ambos pueblos y ambas dirigencias soñaban con un territorio completo, con un estado total. Y cuando te enteras que te van a dar un pedazo, podés llorar, hacer el duelo y ponerte a trabajar en construir tu estado en la mitad que te dieron, o podés no aceptar nunca que vas a perder la mitad. Y eso es lo que le pasó a un pueblo y al otro. Y si ustedes van hoy, 70, 80 años después de esa decisión, y recorren las tierras de un lado y del otro, en parte, no solamente, pero en parte la diferencia la van a encontrar. Está a la vista. Un pueblo que puso su energía en desarrollarse en las tierras que tenían y otro que puso su energía en ver cómo hacían para tener lo que no tenían. Si bien no es la única explicación, y vamos a ir viendo otras, esta es una, y no es menor. Y quiero que la tengan mucho en la cabeza porque generalmente se acusa a los judíos de ser los dueños del capital del mundo y que por eso podemos tener un país desarrollado y al lado nuestro hay gente que vive en condiciones subdesarrolladas, y a veces algunas respuestas tienen que ver con lo que cada uno fue capaz de hacer. También es verdad con los liderazgos que tuvieron, con la visión que tuvieron, y no todo el mundo es culpable o responsable de esos liderazgos mezquinos o esos liderazgos visionarios que te pueden tocar. Nosotros como pueblo judío tuvimos la suerte que nos tocó el liderazgo que pudo elegir hoy, 80 años después, el camino correcto o el camino que más nos beneficia. Para que vean esto, si bien hubo mucho sentimiento complejo en el liderazgo judío y mucha discusión, Ben Gurión tiene cartas de esos años, 1937 especialmente, en donde él escribe a su hija y a diferentes personas que no tiene duda que hay que establecer un país en lo que nos den. No importa qué pedazo de tierra nos den, el Estado judío debe establecerse de inmediato, aunque sea en una parte del país. Él confiaba que el resto iba a llegar con el tiempo. Fíjense, él lo escribió en 1937. Y si alguno ve, yo no tengo para mostrarles, pero es muy conocido, el mapa de ese plan de partición y el mapa de Israel de hoy, van a poder reconocer rápidamente que tuvo razón, que estableció un Estado en un espacio muy chiquitito y que el resto de la tierra vino después. Y fue llegando después y se fue agrandando bastante más de lo que fue originalmente, aunque no llegó nunca, obviamente, ni al 50% de la verdadera tierra. Quiero mirar que tengo algunos chats, a ver. Bueno, acá alguno me dice que aunque no esté con la cámara prendida, está atento igual. Gracias, Pablo. Parece Argentina, se nombran comisiones y todo se dilata, tal cual. Eso ya lo dijo Perón. Cuando quieras no resolver un tema, crea una comisión. Y además, lamentablemente, en un momento la mayoría de los judíos se quedaron sin lugares donde vivir, tal cual. Eso nos pasó. Y tal vez la historia hubiera sido otra si hubiéramos tenido ya un Estado propio. Pero no lo tuvimos y no se puede preguntar eso en la historia, como les dije, como sabemos todos. Así que sigamos avanzando. Obviamente que así como Ben Gurión tenía esta idea, Chaim Weizmann también la tenía. No fue el único y fue otro de las personas centrales en este momento. Bueno, ¿qué es lo que dice esta comisión además del plan de partición? Lo que ellos dicen es que no se pudo haber previsto que la inmigración judía iba a ser tan masiva. ¿Por qué fue tan masiva la inmigración judía a la Palestina previo a este momento? Esta comisión dice, primero, porque Estados Unidos
puso cupos de inmigración. Entonces, como Estados Unidos restringió la llegada de judíos a los Estados Unidos, muchos eligieron Palestina. Segundo, como vimos hace un ratito, porque en el 33 subió Hitler al poder y entonces muchos judíos eligieron emigrar hacia Palestina. Y si recuerdan del año pasado, esa inmigración judía fue la que trajo gente de ciudad, de clase media, profesionales, empresarios, son los que hicieron crecer las ciudades en Israel. Ya no fueron a trabajar en el campo o a los kibutzim, fueron a consolidar las ciudades y el desarrollo económico, clave. Esa fue la inmigración producto del ascenso de Hitler y el nazismo al poder. Y además, la pésima situación de los judíos en Polonia, que forzó también, igual que Rusia, mucha inmigración. Entonces, con todo eso puesto sobre la mesa, la llegada de judíos a la tierra de Palestina excedió a cualquier cálculo previo que se podía haber hecho. Entonces, esa llegada de judíos llegó no solamente con voluntarismo y con jóvenes dispuestos a trabajar, sino con un flujo de dinero de los judíos del mundo y con una comunidad bastante bien organizada, inteligente, emprendedora y planificadora. Todo eso hizo que puedan instalarse muchos judíos y progresar y desarrollar y mejorar su tierra. Y acá viene algo que quiero que le presten mucha atención porque es una de las grandes discusiones. ¿Saben qué va a decir un típico sionista? Va a decir, el palestino tiene que estar agradecido, porque antes que llegue el judío en estas condiciones que hablamos recién, su calidad de vida económica era mucho peor, porque en la tierra había atraso y pobreza. La llegada del sionismo y de los judíos dispuestos a trabajar y los capitales financieros a desarrollar y el emprendedurismo para lograrlo, le mejora la calidad de vida a todos, porque ahora hay más trabajo para todos. Antes había mucho más palestinos desempleados, muchos sueldos más bajos, muchas menos posibilidades de desarrollo y crecimiento. Desde que llegó el judío, eso cambió. ¿Y saben qué? Eso es cierto, pero se olvida otras perspectivas, no es la única. Eso no tiene en cuenta que el palestino no quería un desarrollo económico personal. Tenía una ilusión de nacionalismo y de pueblo que va más allá de lo económico. Y empezó a ver, junto que es verdad, junto con que podía ver que había más trabajo, también vio que perdieron la posesión de la tierra. ¿Y por qué la perdieron? Y esto se los recuerdo del año pasado, no sé cómo no se lo acuerdan. Porque el régimen de posesión de tierra antes de la Primera Guerra Mundial era que el dueño de todas las tierras era el sultán. Y el sultán simplemente le daba a terratenientes que no estaban en Palestina un título que le permitía explotar económicamente esa tierra. Entonces, cuando cae el mandato otomano, cuando cae el imperio otomano, cuando pierde la Primera Guerra Mundial, esos terratenientes venden esas tierras porque les quemaban los títulos en la mano, porque no era un título perfecto, porque no era de ellos y ellos no vivían ahí, era del sultán y ellos tenían solamente la concesión de la tierra. ¿Cuánto podía durar eso cuando no había más sultán? ¿Y saben qué? Había fondos judíos para comprar. Entonces, entre el trabajo de recaudación de fondos judíos para comprar y la necesidad de venta a estos terratenientes, se armó el combo perfecto para que no haya desarrollo palestino y haya desarrollo judío en la tierra de Palestina. Entonces, es verdad, los árabes se beneficiaron
con este desarrollo e ímpetu judío, pero también es verdad que la situación política palestina se deterioró, que su mirada de la tierra fue muy negativa y su bronca y odio al judío fue creciendo. Y entonces el enfrentamiento entre los dos pueblos fue cada vez más grave. Un país pequeño, necesitado de trabajo en conjunto, atravesado por esta lucha y pelea de hermanos. Y eso fue el destino de la tierra de Palestina hasta el día de hoy. Casi no hay puntos en común entre los dos pueblos. Los dos ponen por delante sus aspiraciones nacionales. Si pusieran por delante el desarrollo económico, no hay nada que pensar. Si lo que hubieran apostado es al desarrollo de una mejor vida, mejor calidad de vida, si la gente hubiera dicho, ¿saben qué? Yo lo que más quiero es que mis hijos estudien y tengan un futuro por delante. A mí lo único que me importa es que haya buenas escuelas y buenos hospitales. Yo lo único que quiero es que haya buenos caminos, buenas carreteras y un desarrollo económico. Si eso hubiera sido el motor, la historia también hubiera sido otra. Pero el motor fue aspiraciones nacionales. Tener un país propio que ocupe toda la tierra. Los árabes querían mantener la cultura de desarrollo que ellos tuvieron, que no tenía nada que ver con las ciudades que querían los judíos. Los judíos trajeron Occidente a Oriente. Los judíos replicaron ciudades europeas en Oriente. Y los árabes querían un sistema de vida medieval. Nosotros, visto desde nuestro Occidente, con nuestra cultura, nos parece que elegimos, creo yo, capaz que me equivoco, que la mayoría de nosotros elegimos el desarrollo judío en la tierra de Palestina. Porque nosotros tenemos una mirada occidental también. Pero ellos no tienen esa mirada occidental. El palestino no es occidental. Y no aspira al desarrollo económico de Occidente. Y no aspira al modelo de vida europeo. Ellos querían vivir como se vive en Irán, en Irak, en Egipto, en Jordania, no como se vive en Alemania, en Francia, en Italia, en Austria, en Checoslovaquia, en Hungría. Es otra realidad, es otra situación, por lo tanto, hay una colisión de dos modelos que se vuelven absolutamente incompatibles. Y los judíos, y esto lo van a entender porque se ve hasta el día de hoy, llegaron para demostrar lo que son capaces de hacer, que no los habían dejado hacer en Europa. Todo ese ímpetu que llevaron es mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer los judíos si los dejan. Y miren lo que pasa hoy. El pueblo de Israel está orgulloso de mostrarle al mundo y hace todo lo que puede para mostrarlo, que es pionero en la vacunación, que es pionero en el desarrollo de high-tech, que es pionero en el desarrollo de medicina y de curaciones. Todo eso es lo que el judío estaba ávido a hacer desde que se instaló en la tierra de Palestina. Son modelos totalmente distintos. Ninguno es mejor ni peor. Son ideales nacionales distintos y muy difíciles de combinar en un solo Estado nacional. Y eso fue lo que pasó. Me queda un tema más para hablar hoy y es el tema de lo que se llamó el Libro Blanco. Resulta que estos disturbios que fueron del 36 al 39 y esta situación de plan de partición duró hasta ese año, porque después empezó la Segunda Guerra Mundial y no hubo más nada de qué hablar y quedó todo encajonado y guardado. Esperen que tengo dos chats, ahora si no me meto con el Libro Blanco. Primer error fue, Fabi, ¿el concepto de Kibutzim empezó con el Estado de Israel o es anterior? No, es muy anterior. Los primeros Kibutzim se erigieron en el comienzo del siglo, e incluso a finales del siglo pasado. Los Kibutzim eran
los asentamientos en general en zonas fronterizas para empezar a consolidar territorio propio. El pueblo judío se encontraba perseguido por siglos. ¿No es entendible el sentimiento de nacionalismo quizá como una necesidad imperiosa? El pueblo árabe no era un pueblo perseguido. Sí, Bet, lo que decís es correcto, pero yo le agrego una dimensión más, y es que el nacionalismo es un movimiento centroeuropeo del siglo XVIII y XIX. No es un movimiento universal. El nacionalismo llega al mundo árabe en el siglo XX recién. El judaísmo trajo ese nacionalismo previo a la llegada de los judíos a Palestina, porque lo tenían en los lugares donde vivía, y ansiaba ese nacionalismo para tener independencia económica. Y el mundo árabe no vivió ese desarrollo económico. Acuérdense que el comienzo de la Ilustración, el movimiento racionalista y las revoluciones industriales son productos de Europa, no de los países árabes. Entonces hay un ímpetu de desarrollo económico que el judío trae de vivirlo en Europa que no está presente. Y solamente alcanza con ver el desarrollo económico de los países árabes. Y van a ver que no está atravesado por procesos de industrialización, por procesos de mejora continua, con procesos de desarrollo económico. Son otros procesos distintos, más vinculados a la tierra y más feudales, más medievales. Bien. Libro blanco, último tema. Entonces les decía que en el 39 cambió todo porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el mandato británico tenía que organizarse cómo iba a gobernar la tierra de Palestina, que ya sabía que era difícil de gobernar y que se había mostrado en la Comisión Peel y en la comisión siguiente que no había muchas posibilidades ni chances de tener éxito. Entonces establece un sistema que se llamó el sistema del libro blanco, o libro blanco de McDonald, que no tiene nada que ver con el McDonald's de hoy, sino que es el ministro británico de las colonias de aquel momento, que fue el que lo patrocinó y el que lo publicó, obviamente, en el gobierno británico. Y lo que hace es decir que a partir de ese momento el mandato británico a partir de ese momento, ese libro iba a determinar el futuro del mandato británico hasta que se puedan independizar los pueblos que viven. Y lo que hace el texto es decir, no vamos a dividir el territorio. No hay dos estados. No acepta dividir el mandato en dos estados. Y entonces lo que dice es, los árabes van a mantener la mayoría demográfica. ¿Cómo se va a lograr esto? El libro blanco establece 3 principios centrales. Fíjense, 1939. Lo primero es más político, lo segundo es lo grave. Lo primero que establece es que el futuro político del mandato es que el gobierno británico va a asociar al manejo del país a árabes y judíos. ¿Cómo lo va a hacer? Proporcionalmente a la población. O sea, va a ser un gobierno de mayoría árabe. El libro blanco es vivido por el mundo judío como antijudío totalmente, porque establece proporcionalidades en un territorio donde los árabes son mayoría. Rechaza la división en dos estados y da lugar en primero al mundo árabe a sumarse al gobierno y después de a poco a sumar judíos en proporción a las poblaciones a ese gobierno. Y el plazo que fija es de 10 años para que en 10 años se cree un estado independiente. En donde en ese estado independiente cada comunidad iba a tener salvaguardados sus derechos.
Ese es el primer punto, que es más político. Lo grave es que, punto 2, limita la inmigración judía a, escuchen el número, 75.000 judíos, que no suena tan mal, en los próximos 5 años. Un desastre para la Europa que está iniciando la Segunda Guerra Mundial. Para los matemáticos, 15.000 judíos por año. 15.000. Había 11 millones de judíos en Europa. Había 500.000 judíos en Alemania y 3 millones y medio en Polonia recién invadida. 3 millones y medio de judíos en Polonia, bajo los nazis o bajo los rusos. Y nos dieron 15.000 por año. Ese fue el gran desastre del Libro Blanco y, por supuesto, la base para lo que se llamó la alía ilegal. De ninguna manera el Iyub podía permitir no traer a cuanto judío pudieran traer de Europa. Por supuesto que no fue suficiente ningún esfuerzo, pero lo hicieron para ingresar como sea la mayor cantidad posible de judíos a Palestina. Y el tercer punto, que es más de índole económica, pero también termina siendo de influencia política muy importante, se prohíbe o se restringe la compra de nuevas tierras por parte de judíos. Todos ítems muy perjudiciales para nuestro pueblo en esa época. Claudio me pone, en las distintas discusiones internacionales los palestinos mencionan el libro blanco propuesto por los británicos. Sí, el libro blanco es británico, está propuesto por MacDonald, que era el que estaba a cargo del mandato británico en Palestina. Pero como lo ves, es muy pro-árabe, pro-palestino. Bueno, obviamente que el Iyub lo recibió con mucho desagrado, con mucha crítica. Se acusaron a las autoridades británicas de traición, de deslealtad. Es una acusación típica de persecución nazi y de demás que todos ustedes ya se imaginan. Hubo protestas de todo tipo. Hubo sabotaje antibritánico por parte de fuerzas judías. Ya conocen algunas de esas cosas. Algo ya hablamos cuando vimos la creación de Irgun. ¿Se acuerdan que de la Haganah se desprendió un grupo más radical con actos terroristas o con actos de violencia para defender los intereses y los derechos judíos? Todo eso es producto de todo este libro blanco y de toda esta situación que se generó a partir de 1939. Y todo esto dejó casi extinguido el hogar nacional judío, casi desaparecido la Declaración Balfour. Eso que hemos estudiado en el pasado, de 1917, que prometía el establecimiento de un hogar nacional judío en la tierra de Palestina, queda prácticamente anulado. Y los dirigentes árabes, por más que aparentemente el giro dado por los británicos en el Libro Blanco favorecía sus intereses, también lo rechazaron. Y los dirigentes, especialmente el Mufti y algunos otros más de Egipto, por más que lo veían como pro ellos, lo rechazaron por considerarlo insuficiente y con demasiadas concesiones para los judíos. Así que bueno, desde ahí hasta hoy, cada dirigente fue por todo. Todos querían todo. A nadie le alcanzaba solo una parte, había demandas de todo tipo. Tengo una pregunta de Roberto Gianni de qué es el Iyub, que no lo aclaré porque como lo estudiamos bastante en el pasado. Iyub es el gobierno judío de la tierra de Palestina antes que haya un Estado.
Se llamaba así como el asentamiento, viene de Yoshev, de la Yev, de estar sentados. Los que conducen el asentamiento se los conoce como el Yishuv. Es la manera en la que se denomina a este grupo de personas que encabezaba Ben Gurión, antes de ser primer ministro. Ese es el Yishuv de la Tierra Palestina. Bueno, amigos y amigas, habiendo empezado un nuevo ciclo con ustedes, estoy contento y feliz, espero que me acompañen todo el año. Vamos a cambiar de eje, vamos a ir viendo diferentes zonas y regiones, vamos a ver un poquito Estados Unidos o Argentina hasta la Segunda Guerra Mundial, y después vamos a dedicar parte del año a estudiar el ascenso del nazismo en Alemania. No lo vamos a hacer con una mirada puesta en la Shoah, sino con una mirada puesta en los procesos políticos y demás. No, salvo que después me pidan y quieran ver un poco más. No querría que tengamos unos cuantos encuentros donde nos duela el cuerpo. O sea, no quiero meterme en una situación de mucho sufrimiento, pero sí me gustaría que veamos procesos políticos, leyes, situaciones y demás, que nos pueden ayudar a entender un poco más lo macro y no hacer algo profundo de la yo. Acá me ponen, nos va a doler el alma más que el cuerpo, y tiene razón. Bueno, tengo por ahora dos que quieren venir al Ambrot. Uno es el que tenía auriculares y sillita, y Ceci son los dos que pusieron que querrían venir. Veremos si hay alguno más, por ahora son dos, y me parece poco, salvo que ahora en Torah tenga más gente y veamos qué hacemos. Así que los saludo, me despido, les digo que tengan en cuenta muy fuertemente Pesaj, que ya viene, hay una actividad este sábado noche, y hay un Seder de Pesaj el otro domingo. Al aire libre, con cena, con música, con ambientación, con todo lo que tenga, los cuidados que podemos tener. Al aire libre se puede estar, como mejor que ir a comer en un restaurante todavía, así que si quieren pueden anotarse en el Seder de Pesaj del domingo 28 de marzo. Este sábado por Facebook va a haber una actividad linda con otros rabinos de otras comunidades, y los espero en Shabbat, ¿sí? No se olviden. Chau, chau. Buenas noches. En 5 o 7 minutos abro Torah.